En el video de hoy, aprenderás más sobre la historia de María, la mujer elegida por Dios para ser la madre de Jesús. Si te gusta este tema, dale un like. Lo primero que necesitas saber es lo que la Biblia dice sobre María. María fue la mujer escogida y designada por Dios a través de la cual nuestro Salvador y Señor vino al mundo. También es conocida como María de Nazaret. Se sabe poco sobre quién fue María, la madre de Jesús, especialmente en cuanto a detalles biográficos. Sin embargo, la historia de María narrada en los Evangelios es suficiente para entender la importancia de esta mujer. María era una joven virgen que vivía en Nazaret de Galilea. Estaba comprometida con un carpintero llamado José. El nombre de María es la forma griega del nombre hebreo Miriam, cuyo significado es su obstinación según William Gesenius. Mateo interpreta que María era la virgen de la que profetizó Isaías, aunque esta profecía es objeto de muchos debates teológicos. Es innegable que su cumplimiento pleno se dio con el nacimiento de Jesucristo. Por lo tanto, la Virgen de Isaías es María y su hijo Emmanuel es Jesús. María, la madre de Jesús, debe distinguirse de otras mujeres mencionadas en el Nuevo Testamento con el mismo nombre, María, la madre de Juan Marcos que aparece en Hechos 12:12, María de Betania de Lucas 10:42 y Juan 11:1, y María Magdalena que se encuentra en Lucas 8:2. La madre de Jesús es mencionada en los pasajes bíblicos que hacen referencia a la infancia y juventud de Jesús. Puedes verificar en Mateo y Lucas. Pausa el video para ver las referencias con precisión y consultarlas en tu Biblia después. También es mencionada directa e indirectamente en otras referencias del Nuevo Testamento en Mateo, Juan, Hechos y Gálatas. Otro hecho importante que debes saber es que María recibe la visita de un ángel. El mismo ángel Gabriel que había predicho el nacimiento del profeta Juan Bautista fue enviado a Nazaret para anunciar el nacimiento de Jesús. En esa pequeña aldea de Galilea vivía María de Nazaret, una virgen prometida en matrimonio a un hombre de la misma aldea. Es interesante que la ciudad de Nazaret no es mencionada ni una sola vez en el Antiguo Testamento, de modo que ese pequeño pueblo era visto con desdén por algunos. Pero en los planes soberanos de Dios, había allí una virgen que traería al mundo la concreción de la promesa de la encarnación del Salvador. Al visitarla, Gabriel saludó a María como una mujer agraciada. ¿Sabes lo que significa eso? Su salvación significaba simplemente que ella era destinataria del favor de Dios, elegida para ser la madre de Jesús. Ante tal saludo, ella mostró temor y perplejidad. El ángel entonces tranquilizó a María, asegurándole que había hallado gracia ante Dios. Anunció que quedaría embarazada y daría a luz al Hijo del Altísimo. Es claro que al escuchar tales palabras, ella buscó una explicación al ángel, pues no podía entender cómo sería posible ya que aún no había tenido relaciones con hombre alguno. Gabriel le explicó que su concepción resultaría de una acción divina y no humana, y que el Espíritu Santo produciría en su vientre este milagro extraordinario. Ante la explicación dada por el ángel, María se mostró humilde y sinceramente rendida a la gran dignidad que soberanamente Dios le había concedido al elegirla. ¡Qué privilegio ser elegida por Dios para llevar en su vientre al Salvador! Durante el periodo en que estuvo embarazada, María ya estaba legalmente desposada con José. Según la cultura judía de la época, esto era equivalente a estar casados, aunque aún no vivieran juntos. Fue por eso que José tuvo dificultades para aceptar el embarazo de María. Fue necesario que un ángel también apareciera ante él para explicar lo que realmente había sucedido.
Después de ser confortado y alentado por el ángel, José no dudó en aceptar a María y recibirla como su esposa. La Biblia no menciona la edad exacta que tenía María cuando quedó embarazada y dio a luz a Jesús, pero podemos suponer que tenía más de 12 años debido al contexto histórico y a la tradición apócrifa que sugiere que tenía 14 años. Esto tiene mucho sentido, ya que en la cultura judía de la época ya era considerada mayor de edad. Si no sabías esto, seguro que merezco un like, y si te gustó aprender esto, haz clic en suscribirte, ese botón rojo, para que siempre tengas nuevo contenido y conocimientos para tu crecimiento espiritual. Y cuando te suscribes y activas la campanita, no te pierdes ningún video. Ahora, vamos a la parte en la que nació Jesús. María dio a luz a Jesús en Belén. En esa ocasión, ella estaba acompañando a su esposo José, quien había ido a Belén para cumplir con el censo decretado por César Augusto en todo el Imperio Romano. Este viaje fue severamente arduo para María, considerando que recorrieron una distancia de aproximadamente 140 kilómetros. Probablemente debido al censo, la pareja no encontró lugar en la posada, ya que seguramente había muchos oficiales y soldados romanos alojados en la ciudad. Al no encontrar espacio, José y María se alojaron en un establo, que probablemente estaba en una cueva. Fue allí donde María dio a luz a Jesucristo. Quizás te preguntes cómo fue la vida de María después del nacimiento de Jesús. Hay pocos detalles sobre su historia después de este evento. Se sabe que su familia vivió en Nazaret, excepto durante el tiempo que pasaron en Egipto para refugiarse de la ira de Herodes. Sobre la infancia de Jesús, la Biblia nos informa únicamente del episodio en el que, a los 12 años, se quedó en Jerusalén tras la celebración de la Pascua. Cuando José y María regresaban a casa desde Jerusalén, se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos, así que volvieron y lo encontraron en el templo entre los doctores. María fue quien expresó su preocupación y cuestionó a Jesús sobre por qué había hecho eso, a lo que él respondió con las conocidas palabras: «¿No sabíais que me conviene estar en los asuntos de mi Padre?». Durante el ministerio de Jesús, ¿dónde estaba María? Muy pocas veces se menciona a María durante el ministerio de Jesús, probablemente porque no lo acompañaba frecuentemente en sus viajes misioneros. Sin embargo, estuvo presente en el primer milagro de Jesús registrado en los Evangelios, cuando convirtió el agua en vino. Más tarde, en otra ocasión, María y los hermanos de Jesús fueron a buscarlo a una casa donde él estaba enseñando. Después de esto, María aparece nuevamente en el relato bíblico durante la crucifixión, cuando se quedó al pie de la cruz. Fue entonces cuando Jesús, amorosamente, la encomendó al apóstol Juan. Esta recomendación fue una de las 7 frases que Jesús dijo en la cruz y mostró su humanidad y preocupación por su querida madre en esa hora de agonía. Fuera de los Evangelios, María es mencionada nominalmente solo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Este libro cuenta que la madre de Jesús estaba junto con los discípulos, perseverando unánimes en oración. Es probable que los 3 primeros capítulos de Lucas se hayan basado en el testimonio directo de María. Una pregunta que genera mucha polémica es si María, la madre de Jesús, tuvo o no otros hijos. La Biblia ofrece algunas evidencias de que María tuvo otros hijos después del nacimiento de Jesús. Afirma categóricamente que ella permaneció virgen hasta dar a luz a Jesús. Sin embargo, no menciona nada sobre si permaneció en esa condición después del nacimiento de Cristo. En el Evangelio de Lucas se dice que Jesús fue el primogénito de María.
Es cierto que solo este pasaje no es suficiente para probar que Jesús tuvo hermanos uterinos, pero el Nuevo Testamento menciona en otras partes a los hermanos y hermanas de Jesús. La armonía de tales pasajes parece ser concluyente. Pausa el video y verifica las referencias en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Además, defender que los hermanos de Jesús mencionados en el Nuevo Testamento eran solo hijos de José es inferir algo que no está en el texto. También, el argumento de que los hermanos mencionados eran en realidad sus primos no se sostiene a la luz del griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Y si te estás preguntando sobre la muerte de María, madre de Jesús, quiero decirte que la Biblia no habla nada al respecto. Sin embargo, la tradición afirma que María vivió sus últimos días con fe.